Yo me quedo con el arte de escribir, es una gran mentira para llegar a la verdad. Me gustaría saber su opinión sobre la novela política, quizá el maestro Espota, La costumbre del poder o alguna sección de los actuales. Bueno, yo tengo un recuerdo muy grato de Luis Espota y trabajé con él en el suplemento el primer periódico que se hizo electrónicamente en México, aunque muy feo y muy mal, que era El Heraldo. Y decía esto de la intolerancia a las críticas y a las opiniones. Yo, de la mano de Monsiváis, fui un crítico muy severo de Espota. Entonces, en el año 68, después de Tlatelolco, o por Tlatelolco, regresamos a México pensando que íbamos a encontrar el México que habíamos dejado en 1967 y que estaban allí en nuestros trabajos y nuestros puestos. Nada, unos meses verdaderamente terribles. Entonces Miguel Capistrán, que murió este año, me dijo, yo te llevo con Exponombros, Espota me va a detestar, imagínate lo que yo he escrito sobre él. Y no, Espota, bueno, tuvo la elegancia de ser muy amable y permitirme escribir en el suplemento del Heraldo unos artículos inmensos, como de 15 páginas cada semana, reseña de libros, con la ilusión, como venía de Inglaterra, donde es tan abundante el género, de que iba a poder, yo no diría crítica literaria, pero podría ser crónica y decir lo que pensaba. Dios mío, nunca lo hubiera hecho. A las 3 semanas, no 3 semanas, a los 3 meses tuve que dejar la columna porque ya había perdido a todos mis amigos. La única manera comparable a perder amigos en esta forma es recibir premios. De veras, ¿no? Lo de los premios es algo que uno se siente tentado a decir lo que saben ustedes que dijo Pancho Villa después de la batalla de la Cuesta de Sayula. Una victoria así, una victoria más así, y se acaba la división del norte. Bueno, entonces se encadena con lo que les decía antes, sobre la identificación de literatura y verdad. Espota, yo le dije una vez de las novelas, a mí lo que me parece terriblemente mal de sus novelas, Espota o señor Espota, no sé cómo le diga, son los nombres, que dice Gumercindo Keops, es ridículo. Dice, sí, pero es que en las otras novelas puse nombres que soñé, que me ha pasado eso ya también. El general Rafael Gutiérrez, entonces, inmediatamente una demanda de un señor que se llama Rafael Gutiérrez, ¿qué sería en esa época una demanda? Por 3,000 pesos, porque lo estoy difamando. Entonces, disimular todo eso. Por eso los escritores norteamericanos y las escritoras norteamericanas tienen un abogado que va viendo línea por línea el manuscrito para decir, aquí hay peligro de que alguien se queje y nos acuse de difamación. Entonces, ¿cuál es el problema? Creo que es muy importante lo que hizo Espota, realmente hizo que los mexicanos descubrieran su propia literatura, porque antes de Casi el Paraíso, de 1956, era una vergüenza leer literatura mexicana. Si yo leía un libro de literatura mexicana, yo era un gran usuario de los camiones y los tranvías, pero tenía que envolverlo en papel de estraza, como si fuera pornografía. Pues él me dice, ¿cómo puedes leer un autor mexicano? El mejor escritor mexicano no le llega al último escritor francés, porque además, ¿qué interés tiene para mí un personaje que vaya caminando por la avenida Álvaro Obregón, esquina con Mérida? A mí lo que me gusta es leer de los Campos Elíseos, de la Quinta Avenida. Entonces Espota rompió con ese prejuicio. Y nunca supimos encontrarle un lugar. Creo que es una de las batallas que ustedes tendrán que dar culturalmente en esta década, un espacio para una literatura popular. Que decir en la literatura, hay que ver las consecuencias nefastas que tuvo para la pintura el no hay más ruta que la nuestra. El gran tema de la literatura es el mundo, hay que escribir sobre todo, pero claro, yo tengo mi gusto. Ya una vez que lo hicieron, yo digo, esta es una buena o una mala novela. Pero no hay por qué no
escribir literatura popular. Ahora, este año también, estos 2 años, nos han sacudido por completo ese concepto del oculto y lo popular, con esta pasmosa trilogía que deben haber leído ustedes de Stieg Larsson, Los hombres que no amaban a las mujeres. Bueno, esta es una novela, es una novela popular, es mejor que muchas de las novelas cultas. Y lo que me decía, yo ya, otra de los problemas de esta edad es que uno ya no puede hablar de sus años juveniles, porque todo parece lo que llaman en inglés name dropping, dejar caer celebridades, nombres de celebridades. Y digo, no simplemente es que es la época, es que yo estaba allí y yo no pensé que esos señores se iban a convertir en lo que se convirtieron. Entonces yo tomaba, llegaron a conocer el Insurgentes Bellas Artes, y yo recibí muchas lecciones literarias, por eso lamento mucho que no se pueda ya viajar entre vía o en camión, de Gabriel García Márquez. Bueno, una, por ejemplo, me dice, nunca hagas crítica, porque cuando haces crítica de lo que sea, te colocas en el monte Sinaí y eres Jehová, por modesto que sea, perdóname, yo no sé mucho de esto, esta es mi muy humilde opinión de un lector, estás lanzando rayos y eres el Todopoderoso. Claro, uno es el Todopoderoso sentado en su escritorio. Lo que es espantoso después es ver cara a cara a aquellas personas a las que insultamos. Sí, yo he visto escenas divertidísimas, pero yo haría lo mismo, que sale corriendo cuando ve. O lecciones de bofetada con guante blanco, que hago una nota muy negativa y muy injusta, por supuesto, sobre el único libro de cuentos de don Antonio Castrolial, que se llamaba El Laurel de San Lorenzo, y al día siguiente tengo que estar sentado junto a él en la sala Ponce de Bellas Artes. Yo me moría, yo me moría de vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta novela de Larsson, ¿cómo se llama? Lo acabo de leer, ¿lo han visto? La de un joven canadiense de 27 años. ¿Cómo se llama esta novela? La acabo de leer en ¿Perdón? ¿50 sombras? No, esa sí me parece una porquería total. No, sí, pero ¿quién decía? Leí una entrevista con algún escritor inglés, dice, sí, pero qué bueno que la gente está leyendo 50 sombras de Grey, porque está leyendo. ¿Eh? Entonces, eso es muy importante, o que la gente lea el libro vaquero. El libro vaquero es una narración también. Y yo no tengo, contra eso yo no tengo prejuicio, porque yo leí cómics, fui al cine, la radio, la televisión, y nunca he dejado de leer. Si uno tiene la vocación de leer y lo considera un gran placer, no va a dejar de hacerlo. Por eso no hay que prohibir nada. Entonces, nunca encontramos un lugar dentro de es que sea con Internet, se estructuró por completo lo que era la cultura literaria en México. Porque me parece terrible de estos jóvenes novelistas que tú puedes llegar a tu 10ª novela y nunca en la vida has tenido una reseña. Lo que te ofrecen son entrevistas. A mí me parece un género maravilloso la entrevista, pero no puedes sustituir el juicio de otra persona, porque en una entrevista yo digo, ¿ya qué interés tiene lo que yo pienso en mi libro? Lo importante es la mirada del otro. Entonces, nosotros a los 20 años teníamos 20 a favor o en contra, pero 20 o 25 reseñas de cada libro mexicano que salía. Fue todo lo contrario, y en ese sentido, sí, Luis Espota abrió un camino muy grande. El problema de Espota es otra de las cosas que pensaba plantearles en esta charla, que es el problema de la prosa, que los libros están escritos en prosa, y eso yo creo que, ¿cómo distinguir la obra de Espota de la obra de Martín Ruiz Guzmán? Por la forma en que están escritos, por la prosa. Entonces creo que eso sí, con todo el afecto y el agradecimiento que le tengo a Espota, me parece que le falló. A mí me encantó leer en 1956 Casi el Paraíso. Intenté leerla el año pasado, que salió en edición de bolsillo, y es absolutamente imposible, pero tampoco son libros. ¿Por qué aspirar a la eternidad? Es decir, voy a hacer una novela, una obra de teatro, un poema que sea leído en todos los tiempos. Pues no, eso
el mínimo de lo mínimo. ¿Cuántos vean esto que es para enfriar cualquier vanidad? Digamos, la poesía francesa o la poesía inglesa, la poesía francesa del siglo XIX es el momento de mayor esplendor de la poesía francesa y una de las grandes poesías del mundo. En 2014, ¿cuántos nombres de poetas franceses del siglo XIX me pueden decir? Son mucho tres, ¿no? Victor Hugo, Baudelaire y Rimbaud, de entre miles y miles de poetas muy buenos. O no hay que tenerle mucha... No es no tenerles fe, sino tomarlos como un síntoma representativo del momento, que estamos en 2013, si en 1913 hubiéramos hecho una encuesta de los grandes libros del mundo, o quiénes son los mejores escritores del mundo, sin duda hubiera triunfado en todos los países Anatole France. Ahora busquen ustedes en las librerías un libro de Anatole France. O después Romain Rolland. Romain Rolland fue un éxito incomparable y que llegó por lo pronto a la generación de Carlos Salinas de Gortari, porque su hijo mayor, el que se acaba de casar, se llama Juan Cristóbal, como el personaje de la novela de Rolland. Ahora es imposible encontrar. Debe estar en internet, supongo, pero una novela yo estoy absolutamente a favor de la electrónica, pero soy incapaz de echarme 2000 páginas en la pantalla, es absolutamente imposible. ¿Quién habrá seguido? Bueno, Anatole France, Romain Rolland, Sartre. Sí, no hay que leer a Sartre ahora, al contrario de Camus, que se sigue leyendo y que es su centenario este año. Antes de que hubiera, que estuvieran los libros de internet, un joven novelista se acercó a mí. Bueno, a mí si se acerca un joven, me dice, quiero que me des consejos. Yo lo que le contesto, encantado de darte consejos, pero si intercambiamos. Yo te doy mis consejos y tú veas los tuyos, porque tú ves el mundo desde una perspectiva enteramente distinta a la mía. Hazme una lista de 10 novelas indispensables que tengo que leer para ser novelista. Es inútil que las tienes que buscar por ti mismo, porque la literatura, insisto eso ahora entre las campañas de lectura, no puede ser obligatoria. Tienes que hacerlo por placer, no por obligación. No puedes decir, yo soy muy culto y ya leí Juan Cristóbal. Además son dos grandes escritores, no son nada desdeñables, Romain Rolland ni Anatole France. Entonces le hice la lista de las 10 novelas, 10 entre las novelas que consideraría indispensables para un joven o una muchacha que aspirara a ser novelista. Ninguna se conseguía ya en el mercado. Igual otro consejo que doy, que yo ahí sí sería autoritario y diría, si se hacen talleres literarios, toda persona, y esto también va en detrimento de nuestro querido Escolta, toda persona que aspire a escribir novelas tiene que hacer un curso de novelas de Simenón. Simenón es un gran escritor, y así lo reconoce André Gide Elliot. Es una maravilla, y además es un hombre, por eso no hay reglas generales en literatura. Que yo digo, ¿qué te pareció mi novela? No, pues muy apresurada, la escribiste en 3 meses, no se puede. Simenón escribía en 24 horas una novela, ¿no? Incluso en una exposición se encerró en una jaula de vidrio para que lo vieran y se echó varias novelas dentro de la jaula de vidrio. Son una maravilla las novelas de Simenón. La trama, que tanto aprecia Sergio Pitol, que tiene un libro que se llama Pasión por la trama, es apasionante. Tiene una capacidad inmensa para describir ambientes y para crear personajes. Y aparte es muy divertido. Yo sí recomendaría, miren nomás, por eso creo que sobreviviría a la palabra escrita, porque fíjense la coherencia que hay en lo escrito y la dispersión y lo amorfo de lo real, que en esas conversaciones que duraron, y yo por imbécil no apunté, pero también no me exijan sentido de la historia, pues yo quiero saber que mi amigo García Márquez se iba a convertir en García Márquez, o mi amigo Vargas Llosa se iba a convertir en Vargas Llosa. Me decía, dije algo despectivo contra los bestsellers, y me dice García Márquez, no seas tonto, lea a los bestsellers, no por cómo escriben,
pero ¿cómo narran? Fíjate la forma de narrar de ellos y estoy seguro que vas a aprender muchas cosas. Es cierto, es absolutamente cierto. Pero en Simenón o en Stieg Larsson se llama, ¿verdad? El autor, se da esa combinación entre escribir bien y contar bien. ¿No han leído Los hombres que no amaban a las mujeres? ¿Sí? Pues léanlo inmediatamente. ¿Sí? Bueno, otra pregunta que no me contestaron. ¿Cuál diría usted que es su novela y su cuento favorito, o novelas o cuentos favoritos que más le impactaron como lector, maestro? Como lector, pues no es muy difícil, porque uno siempre tiene muchos libros favoritos. Déjeme ver. Novela favorita. Bueno, voy a ser muy poco original porque tuve todavía algo que ya no existe ahora, por desgracia, cuando México aún no había sido absorbido por los Estados Unidos y la formación era francesa. Para nosotros lo francés era lo supremo, ¿no? Entonces sí, estudiábamos mucha literatura francesa que ejerció un dominio como el que había ejercido, que todavía me tocó algo de eso, y que me pareció una lata en ese momento, pero ahora lamento mucho su desaparición, que era el estudio del griego y el latín. Ahora estudia griego y latín quien va a seguir la carrera de letras clásicas, pero dejó de ser algo del conocimiento general. Entonces, bueno, no, pero vamos por partes, porque imposible decir autoritariamente, esta es la mejor novela del mundo. Y además le voy a contestar por lugares comunes, yo no tengo ninguna aspiración a la originalidad o a la irreverencia. Una gran novela, me parece, en novelas largas, a ver por orden. Bueno, Las ilusiones perdidas de Balzac, que es la novela de un joven que llega a París para convertirse en periodista y encuentra hasta qué punto, ahora que hablamos de corrupción, eso está corrupto el medio periodístico en los años 30 de 1800. Me encanta Madame Bovary y aquí sí una opinión divergente porque no es compartida por muchas personas. Me gusta mucho Salambó, que dijeron que era un fracaso. Yo creo que hay que releer Salambó y como novela corta me parece una maravilla del propio Flaubert el cuento que se llama Un alma pura, el cuento de felicidad, Felicité, una criada normanda. Y obra maestra absoluta, Bola de Cebo, Boule de Suif, de Maupassant. ¿Recuerdan Bola de Cebo? Es absolutamente maravilloso, en 70 páginas crea un mundo. Bueno, eso con respecto a literatura francesa. Me costaría mucho trabajo decir cuál es para mí la mejor, que por supuesto no conozco a todo Dickens, pero la mejor novela de Dickens. Como novela corta, también es maravillosa Otra vuelta de tuerca, de Henry James, que dicen, eso está mal traducido, y está traducido por un traductor maravilloso que era José Bianco, porque en inglés se llama nada más la vuelta de tuerca. Digo, no, está perfectamente justificado, porque uno de los personajes dice, si los fantasmas son niños, eso le da otra vuelta de tuerca al asunto. Me gusta muchísimo que es un libro casi imposible de traducir y por lo visto de llevar al cine, Gatsby, de Scott Fitzgerald. En los primeros cuentos de Hemingway y Adiós a las armas. Hemingway es el caso de un escritor totalmente destruido por los medios del siglo XX que no existían antes. Imagínense ustedes que antes del siglo XX o finales del siglo XIX los escritores nunca habían visto su cara. Y ahora lo primero que ven es su cara. Aquí sí recuerdo mucho algo que me dio risa cuando era adolescente y que ahora vivo de una manera como no se imaginan, que decían los hermanos Goncourt. Dice, qué lástima que las fotos y todo esto no llegue en el mediodía de nuestra juventud, sino cuando ya aparecemos totalmente marchitos y al borde de la muerte. Qué curioso, tiene toda la razón. Yo cada vez que veo una foto mía me horroriza. Y ahora cuando me piden fotos, me manden una foto, mande la que mande, aunque sea del año pasado,
me dicen, oiga, pero este es de hace mucho tiempo. No, le juro. Entonces ya lo que hago es mandar fotos de la Madre Teresa. Porque así cuando me ven, oiga, pero se ve usted mucho más joven que en la fotografía. Yo creo que es lo que hay que hacer siempre. Ay, Dios, esa es una pregunta que siempre me pone en conflicto y no sé qué contestar porque conteste lo que conteste, voy a dejar fuera muchas cosas que me son muy, muy queridas y que me han sido muy, muy valiosas. Literatura inglesa, Henry, pero Henry, no hemos llegado, ni siquiera hemos rozado el siglo XX, que también se hablaba desde hace mucho de muerte de la novela, que va a estar muerta la novela. Yo no creo que haya género más vivo en este momento. Vean la cantidad de obras maestras realmente que se han escrito en estos últimos años, y por personas cada día más jóvenes, y algo muy notable, que la literatura se ha vuelto no el monopolio, pero sí el terreno privilegiado de las mujeres. Cuando yo entré a la universidad, había muy pocas mujeres, y una conferencia, una charla como esta, poquísimas mujeres. Y si ustedes no vivieron el 68, no saben, explica muchas de las barbaridades y excesos del 68, lo autoritarios y bárbaros y crueles que podían ser los maestros. Y ustedes, muchachas, lárguense de mi clase, a mí no me interesa, porque ustedes no vienen sino a buscar marido. O, a ver, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre el verso de Vigilio y el verso de Catulo? Maestro, no sé, si supiera no estaría en su clase. Ya ven, cada vez son peores, cada generación empeora la otra en ignorancia y en brutalidad, y además uno estaba absolutamente sin defensa, ¿no?, ante eso. Bueno, hice un intento de respuesta. Tengo que hacer. Tú Maestro, dime. ¿qué elemento de tiempo influye más para escribir? ¿El pasado, el presente o el futuro? Y si en ese caso aplican, no sé, la frase de el futuro es prometedor, pero el pasado es más sincero. ¿Es más sincero? Más sincero. No, bueno, uno solo puede escribir del pasado y en pasado. Aunque yo use lo que se llama el presente histórico, siempre estoy escribiendo sobre el pasado. Es imposible escribir sobre él. Porque el presente que escribo hoy se convierte inmediatamente en pasado. Ahí hay un punto interesante de la literatura mexicana. Se dice, si tú quieres escribir una novela, sobre todo en 2013 en México, la huelga de los maestros, las reformas, tienes que esperar 20 o 30 años, como sería el caso de Tolstoy en Guerra y Paz. Tolstoy en Guerra y Paz está escribiendo cerca de 1870 sobre acontecimientos de la invasión napoleónica de Rusia en 1802. Entonces que la novela necesita una perspectiva. Refutación, los de abajo de Mariano Azuela. Los de abajo de Mariano Azuela en diciembre de 1915 está escribiendo sobre hechos de mayo de 1915. Pero no se puede escribir sino el relato por naturaleza, o sea, es pasado. Fue, vi, entré. Claro, literariamente podemos recurrir a lo que llaman presente histórico, que además tiene en castellano la ventaja de que evita una pesada carga de rimas. Ayer entraba, mientras y del futuro no se puede escribir nada. No hay cosa más triste que ver las novelas de ciencia ficción, ya no sobre lo que va a ser, no digamos 2013, sino el año 2000, o ver las películas de ciencia ficción de los 50. Son absolutamente cómicas, ¿no? Y nadie pensó que iba a haber esto, ¿no? Iba a haber grandes pantallas así, televisoras. Ahora, hay cosas extrañas, desde luego, y excepciones, ¿no? Como una novela de 1908 que describe el naufragio del Titanic en 1913. No sé, pero en general no creo que haya posibilidades. Bueno, claro, es un género, ¿no? Pero es una imaginación, como creemos también que es una imaginación escribir sobre el pasado. Pero la literatura está en tiempo pasado, no en tiempo presente.
Bueno, después de tanto leer su inventario, ¿qué es lo que nos puede decir acerca del periodismo literario que usted mismo escribe? Bueno, que escribía, tengo que volver a escribir, porque, bueno, porque he pasado mal, he pasado enfermo los últimos años. Bueno, puedo decir que es un género maravilloso, también asediado por enemigos, que es un género que debía ejercer la gente que está en las universidades pero que no quiere hacerlo. Entonces esto no es claro, yo entiendo perfectamente. Tú te pasas un año haciendo un artículo sobre Guillermo Prieto y yo lo escribo en una semana, pero es que son dos géneros totalmente diferentes. Y además, yo me acuerdo, no, pues no vale la pena, eso es periodismo, eso es basura. Y resultó que no era tan basura, que hay muchos, no yo por supuesto, hay muchos autores de periodismo literario, Edmund Wilson o Enrique Díaz Canedo, que tú lees cuando están escribiendo sobre libros que ya no existen, sobre libros que se hicieron polvo, obras que se hicieron polvo, y es sumamente difícil, no cualquiera puede hacerlo. En 1980, la muy poderosa agencia española EFE decidió encargar a los grandes escritores de la lengua española de ese momento que escribieran artículos, crónicas, artículos muy bien pagados, que se distribuían en todos los periódicos de América Latina. Al único que le salió bien fue a Vargas Llosa, todos los grandes fracasan ante eso. Y entonces me dice, ¿y tú por qué no publicas en España? Bueno, algo he publicado en España, pero yo soy mexicano, yo solo escribo para mexicanos y mexicanos. Yo no sé qué puede interesar en Almería o en Albacete una cosa sobre México. Ahora, el otro problema es que es tan exigente que te agota y te acaba. Así como yo estoy escribiendo eso, ya escribí. Estoy siendo escritor, estoy cumpliendo mi proyecto de adolescente y no vuelves a escribir nada de poesía o de narrativa. Ahora, otra cosa que no se debe hacer nunca, por ejemplo, es si yo soy crítico, nunca debo atreverme a escribir una novela ni un poema. Los peores poemas del mundo son los que escriben los críticos. Y mientras más riguroso sea y más implacable con los demás, son peores sus poemas. ¿Por qué pasa que estamos ciegos? Es decir, para vernos a nosotros mismos. Decía que hay una falla estructural del ser humano, que es tener los ojos aquí, ¿no? En vez de tenerlos como los insectos. De manera que pudiéramos... Sí, eso es lamentable. O sea, que uno debe ceñirse al género que domina. Es curioso que, bueno, los poetas le tienen mucha envidia a los novelistas, porque ellos sí tienen lectores y nosotros no, y los novelistas a los poetas, porque es tan breve y tan conciso que no tienen que tener ese trabajo. Piensen que un novelista tiene que trabajar 8 horas diarias, es un trabajo salvaje, ¿no? Y entonces algunos en su vejez, como Pío Baroja, después de una larga carrera novelística, han escrito novelas, o mejor dicho, han dictado novelas, que eso también ya cambia todo el panorama. Le pasó a Henry James. Henry James tenía un estilo muy barroco y muy complicado, entonces tuvo un joven secretario que era muy guapo. De James no se sabe nada, pero parece que no fue practicante de él. Y para quedar bien con él, para lucirse ante él, hizo un estilo barroquísimo, de 7 oraciones en una página. Y Pío Baroja, en 1944, Pío Baroja nació en 72, o sea que ¿cuántos años tenía? En 44, 28, más de 70 años, para escribir. Bueno, además, no sé si para escribir más rápido o porque ya le dolía todo. Por ejemplo, uno de los graves problemas que tengo yo es esto, yo necesito agacharme para escribir a máquina o a mano, y no puedo hacerlo por las condiciones de mi columna. Entonces le dijeron que contratara una secretaria, y llegó una muchacha preciosa, y don Pío, que era un hombre que nunca tuvo mujeres, quedó deslumbrado ante ella, y para quedar bien ante ella, dictó unos poemas espantosos que se llaman Canciones del Suburbio. Así es que todo influye en lo que uno escribe, ¿no? Y las condiciones materiales, espirituales. Sí.
Y, bueno, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes periodistas literarios, bueno, hay tres grandes periodistas literarios del siglo XX y hispanoamericano, entre los que conozco, porque hay muchísimos que yo jamás haya leído. Uno de ellos es Reyes, porque Reyes convirtió la crónica modernista en el artículo como arte. El Reyes, muy joven, de Madrid. Otro es Borges. Toda la obra crítica de Borges son pequeñas. Bueno, ahora se vio cuando salió eso, ¿cómo se llama? Los textos conocidos que publicó en El Hogar. El Hogar era una revista equivalente a lo que fue en México La Familia, que incluía cosas para tejer y hacer un mantel y todo. Y las notas de otras inquisiciones recopiladas por Bianco, a que no se le da crédito, eso muestra, y Octavio Paz. Octavio Paz es otro gran periodista literario. Ahora, de estos tres, bueno, yo le recomendaría leer a los tres, pero así como digo, si tú quieres ser novelista, léete cuando menos 10 o 20 novelas de las 4.000 que escribió Simenón. Si quieres aprender a escribir en español, léete a Reyes, léete a Borges y léete a Paz. Pero si quieres escribir, Reyes escribe con mucha naturalidad, es el que le da más naturalidad al español, al castellano. Entonces despierta tu propia originalidad. En cambio, es tan fuerte y tan totalitaria la lectura de Borges y de Paz, que uno trata de escribir como Borges y como Paz, y es desastroso. Pero sí, indudablemente hay que leerlo. Pero te digo, debe haber miles de escritores que no conozco. Bueno, no lo estoy aburriendo, yo creo que ya, porque si uno está aquí arriba, piensa que pues interesantísimo, pues, pero yo he estado muchas veces abajo, ¿a qué hora se acabará? Perdona, ¿dónde? No contesté aquí. Dime. Sí. Cuando yo estaba en el colegio, mi profesor de español explicó que hay textos, cuando uno tiene los primeros acercamientos hacia la literatura, que no puede leer, porque no los disfrutaría como se deben de disfrutar. ¿Usted cree que esto es cierto o cree que es más como un mito? Creo que es absolutamente cierto. Y mi ejemplo que he dado muchas veces es el absurdo de dar no el Quijote, sino capítulos del Quijote a niños y niñas de 5º año. El Quijote es un libro divertidísimo y ameno, pero no para esa edad. Además tiene un serio problema de lenguaje, de terminología. Como en la cuarta línea dice el Quijote, habla de su dieta, y dice Torrero, duelos y quebrantos. Entonces, duelos y quebrantos, hubo un escritor mexicano que tituló a su autobiografía Duelos y quebrantos, pensando que era pesares de la vida. Y no, uno se cae de espaldas cuando ve que duelos y quebrantos eran nada menos que huevos con tocino. Entonces uno no puede decirle a la niña o al niño, ve las notas, porque entonces es como una lectura paralítica, que uno no puede avanzar sin ver las notas. Otra cosa muy curiosa es la cantidad de aparentes mexicanismos que están en el Quijote y en Cervantes. Yo me encargaron, yo nunca me iba a atrever a hacerlo, una adaptación de la obra de teatro de Cervantes que se llama El Cerco de Numancia. Entonces la di al director y lo voy a leer a los actores. Bueno, ¿y qué opinaron los actores? Se pone muy consternado. Pues en general está bien, pero lo que le pareció es que se echaron a reír porque llenaste la obra de mexicanismos. ¿Cómo? Sí, dice, por ejemplo, dice, aquí el joven, dice, eso es Cantinflas, no, eso es Cervantes. Está aquí el joven, que tranzas, aparece tranzas en Cervantes en el sentido. Es que la ventaja del español de México es que se hizo en el gran momento del idioma y se divulgó por el medio masivo de comunicación, que no era entonces la radio ni la televisión, sino el púlpito. Entonces, por eso a un español, nuestro español le suena anticuado y pedante. Porque, por ejemplo, yo digo, como tú y como todos los temas, angosto, es una calle muy angosta. Entonces, un español entiende angosto, pero nunca lo usaría en su vida cotidiana, diría, es una calle muy estrecha. Lo único que se sigue llamando igual en México y en Madrid, no conozco toda España cuando menos,
son los nombres de las comidas. Desayuno, comida y cena. Entonces, cuando vino el exilio sudamericano, esto causó unos problemas terribles, entonces hay que apoyar a estas personas, que no, sí, bueno, yo los invito, le hablo, me dijo, vengan ustedes a cenar, vengan ustedes a comer, por favor, a mi casa, aquí está mi dirección. 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde. ¿Qué pasaba? Que comer es cenar, y cenar es una cosa muy formal. Le digo, no, en México cenar aunque coma una torta, es cena, es la hora, no la cantidad de comida, no la cantidad o la calidad de comida que se da. Entonces, en ese sentido, pienso que no se debe dar a los niños y a las niñas el Quijote. Y también he apuntado otro problema muy grave, que es la atomización, la fragmentación de los libros, que los profesores asignan capítulos, no el libro entero. Pero es que en quinto año a mí me dan el Quijote, yo no voy a leer un libro en mi vida, ¿no? Es muy, muy difícil. Había algo maravilloso que se perdió ya y que habría que restaurar, que eran los libros de lectura, que tenían, de los libros de lectura para niños, que eran un complemento de la clase de español y que eran muy, muy gratos, muy, muy agradables de leer. A mí me parece, todos los planes de literatura y de lengua, que es mucho más importante, me parecen atroces. Por ejemplo, hicimos un intento de que nuestros niños y nuestras niñas aprendieran inglés desde la infancia, en detrimento del español. ¿Qué pasó? No aprendieron inglés y perdieron el español. El grado de desconocimiento, pero no digamos en la gente que maneja una combi, sino incluso entre nosotros, que somos las gente más privilegiadas y que más acceso hemos tenido a la cultura. El grado de desconocimiento del español es pavoroso. Por ejemplo, ¿cómo se han impuesto cosas como festinar? Que dice, pues yo no creo que López Obrador esté festinando lo que pasó ayer en el aeropuerto. Festinar no viene de festín, no tiene nada que ver con festín. Festinar es hacer las cosas lentamente. Festina lenta, apresúrate lentamente, claro, es un falso amigo. Y ya se usa en todas partes, en los medios más cultos y en los más ignotos. Festinar, ¿qué otra habrá así como festinar? Eventualmente ya nadie lo va a desterrar. Y eventualmente en español es de vez en cuando. ¿Y tú vas mucho al cine? No, eventualmente. En cambio, en inglés, eventually, es finalmente a la postre, como consecuencia de todo esto. Hay otro, como... Otro que está todos los días en nuestra habla. Bueno, accesar. Yo estoy de acuerdo en que el lenguaje es una cosa viva y está cambiando. Que se introduzcan nuevos términos cuando no existe algo en español, porque si no lo sustituye. Accesar sustituyó acceder. Bueno, otra cosa, la influencia de la televisión. Yo creo, me gustaría hablarlo con ella, pero yo estoy seguro de que fue Lolita Ayala la que nos impuso el iniciar. Que ahora nadie dice, comienzas inicia. Después, Joaquín López Dóriga borró muchas gracias, le agradezco mucho, le aprecio mucho, ¿no? Que appreciate es no sé cómo se diga, ¿no? Subraya algo, ¿no? Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. No es un equivalente de agradezco. Y ahora, para mi gran asombro, si ven ustedes cualquier programa de Milenio TV, y ya eso ya cundió en menos de un año, que es separar. Di una conferencia en el Salón de Actos del programa. Di una conferencia
en el Salón de Actos de la Suprema Corte. Separar, que en español siempre se unieron esas palabras, o es la hora más trágica de México. Y en fin, ¿qué vamos a hacer contra eso? Contra eso no hay forma. ¿Qué puede hacer uno diciéndolo aquí si tienen cuántos millones ven esos programas? Y bueno, el iniciar me parece terrible porque además sacó completamente, aparte de que es un verbo reflexivo, nada inicia, todo se inicia, pero sacó completamente del vocabulario, comienza, empieza, todos los demás. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la primera pregunta que hizo el señor de adelante sobre si los textos narrativos son autobiográficos o son ficción o son mixtos. Mixtos. Sí, pero yo siempre he tenido el conflicto al momento de citar un texto narrativo. Nunca sé si es correcto citar al autor o al personaje. Yo diría que el personaje, y ahora, ¿Usted? ¿sí? ¿Terminaste? Sí. Te digo porque yo tuve que mandar, varias veces he tenido que hacer eso, he tenido que mandar cartas de aclaración de un señor que escribió un libro muy bueno sobre la colonia Roma, y dice, por desgracia, dice, como dijo la mamá de José Emilio Pacheco, se fue llenando de judíos y de provincianos. Mi mamá nunca dijo eso, es la mamá del personaje, ¿no? Yo creo, y le digo, imagínese si hubiera leído el otro libro que se llama Morirás lejos, en donde habla Hitler, me hubiera puesto en mi boca las palabras de Hitler, ¿no? O sea, no siempre citar, como dice Gatsby en la novela de Scott Fitzgerald, yo creo que siempre citar al personaje, ¿no? Bueno, pero eso sí, no es, y es muy frecuente, gracias por señalar, es muy frecuente que digan las opiniones absolutamente reaccionarias de Emilio Carballo. No es Emilio Carballo, es el personaje. El personaje no representa, es como en una obra de teatro. Es decir, si en un auto sacramental está hablando el demonio, no podemos creer que el demonio es Calderón de la Barca, o Lope de Vega, o quien sea el autor. Nada más, por favor, le contesto, porque 3 veces lo hemos dejado sin... Sí, y ya, ahora sí terminamos, por compasión a ustedes y agradecimiento. Muchas gracias, maestro. Pues hace muchos años leí Las batallas en el desierto. Sí. Es un mensaje que me dejó muy personal, muy marcado en mi vida. Sí. La pregunta a su persona sería, ¿qué lo motivó para escribir ese cuento? Y ¿qué parte del cuento tiene que ver con alguna vivencia de su persona? Bueno, ¿qué me motivó? Yo creo que hay 2 respuestas posibles a ello. Una es la destrucción, entre las muchas destrucciones que ha sufrido la Ciudad de México, la destrucción de la Ciudad de México a las bárbaras manos de Carlos Can González en el año 78. Entonces me dio muchísima pena, lo sentí como una herida personal, ver cómo llegaban unas máquinas a llevarse unos árboles que yo había visto toda mi vida, desde niño. Yo iba a quitarles, ¿cómo se llama?, alpiste para mis pájaros. Y entonces Can González, ahí está, a propósito del futuro, el futuro es monopolio del poder, el poder siempre usa el futuro. No se preocupe, vamos a quitar estos árboles, pero los vamos a sembrar en un vivero muy lindo por Coajimalpa, y esta calle, esta avenida, va a quedar llena de árboles, todo esto, jamás, ¿no? Entonces, la destrucción de la ciudad. Y que muchas gracias, que la destrucción física engendra la destrucción de la memoria. Otra cosa, yo pasaba también todos los días por la plaza, lo que hoy es la plaza del metro, la plaza de Insurgentes. Cuando la demolieron, hicieron la actual plaza, yo perdí noción, decir, bueno, si yo pasaba por aquí, ¿cómo era? No tengo la menor idea de cómo era, porque ya no está físicamente. Bueno, eso es la explicación material, histórica. La explicación biográfica es que Vicente Rojo, el gran pintor y sobre todo el hombre que ha creado
nuestra imagen plástica de México en los últimos años, hizo un libro, lo que llamaban o llaman todavía, no sé, un libro objeto, es decir, un libro con dibujos, con cosas pegadas, que se llamaba Escenarios. Entonces me dijo, cosa que nunca me creí capaz de hacer, hazme unos poemas para el libro. Cosa que me parece muy bien en el sentido de que la pintura y el dibujo siempre estaban al servicio de ilustrar la poesía. Por cierto, para que vean lo irracional de los prejuicios, yo lo que no puedo ver, los libros de arte con mucho gusto, pero esa moda que duró hasta los 50 del libro de poemas ilustrado, eso me saca de quicio. Creo que son los peores dibujos que se han hecho en la historia de la humanidad. La idea de ilustrar un libro, sobre todo un poema, es algo espantoso. Bueno, entonces hice los textos, muy curioso porque también de repente me decía, se supone que la poesía es algo completamente libre, no, para aquí necesito 16 versos, o quítale 2 versos y añádele, bueno. Entonces el libro, no sé si llamarle un libro objeto, una cosa así gigantesca, se exhibió en la Galería Juan Martín, me parece que en agosto de 1968. Entonces Armando Ponce, el jefe de la sección cultural de Proceso, a quien por cierto tengo que entregarle una nota, ya se la había mandado hace una hora, en este momento, nos hizo una entrevista, una conversación con los dos, porque lo que me llamaba la atención de nuestra experiencia tan diversa era que Vicente Rojo había nacido en Barcelona y yo en México, o sea que a mí, por azares del destino, me había sido ahorrada toda la experiencia de la guerra, pero como ven, cada uno se encuentra con su destino. Yo nunca pensé vivir lo que estamos viviendo ahora. Y lo de Rojo en Barcelona fue particularmente aterrador, porque fue la primera vez que una ciudad fue atacada masivamente por la aviación nazi, en 38. Bueno, entonces cuento esto y otras cosas a Armando Ponce, y no sé cómo sale lo del amor. Le digo, yo creo en lo que dice Graham Greene, que los verdaderos amores trágicos son los del niño y los del anciano, porque ninguno de los dos tiene esperanza. Entonces a partir de eso se me ocurrió toda la historia, la escribí de un tirón, cosa que no he hecho, y después me pasé varios años corrigiéndolo. Y entonces ahí estaba el problema de género. Estuve trabajando, hasta que gané ese premio de periodismo de 1980. Entonces Fernando Benítez, con quien había trabajado junto con Rojo, haciéndole suplementos, me dijo, danos algo para el suplemento sábado. Le digo, Fernando, no tengo nada, porque el fondo va a publicar mis poemas reunidos, y he escrito esto, pero es una cosa larguísima, que si te lo doy te llena todo el suplemento, y no lo puedo publicar en libro porque es muy pequeño. Ninguna editorial me va a aceptar esto. Entonces aquí viene lo que es el ojo del editor, ¿no? Que esto se publica el sábado, y el lunes me habla Neus Espresate, que era la editora de ERA, y me dice, trae eso y lo publicamos inmediatamente. Entonces, gracias a Neus, existe como novela corta. No, porque yo lo que dije, me voy a esperar a tener otras historias de tamaño. Si no se ha aislado, si lo publico con otras narraciones, se debilita el lenguaje. Ahora, ¿por qué la ha leído tanta gente? Yo pensé, sinceramente, no estoy, pensé decir, bueno, esto le va a interesar a 5 personas que hayan vivido en esa época en la colonia Roma, ¿no? Ha tenido lectores jóvenes, muchísimos, y lectores en el extranjero, que es una cosa tan local. Yo pensé, otra cosa que he tenido mucho miedo, pero hasta el momento nadie me ha rectificado, es que me dicen, así como lo de mis hermanos y mis hermanas inexistentes, oye, pero qué bien te documentaste. Pero digo, ¿en qué me voy a documentar? No existen esos libros que hay en Estados Unidos que dicen Colonia Roma en los 40. Y yo creo que debo haber cometido varios anacronismos, pero nadie me los ha señalado. Creo notar uno, pero tendría que rectificarlo, que las grandes inundaciones de la ciudad no fueron en 48, sino en 52. Bueno, otra cosa también, de que de repente en una fiesta me llama una muchacha aparte que quiere hablar conmigo, y me dice, ¿por qué hiciste un retrato muy cruel de mi abuelito? ¿Quién? No me digas que el personaje no es mi abuelito. ¿Pero quién es tu abuelito? Fernando Casas Alemán.
ni siquiera pensé, como el otro sí dice con su nombre, el general Maximino Ávila Camacho, ¿no? Pero aquí nada. Hubo otro, no amigo, un compañero de primaria, que proclama públicamente, dice, yo soy Jim, yo soy Jim. No pensé en ti para nada. Es muy curioso. Así es que hay esos dos aspectos, que si la memoria, es decir, ustedes podrían ser magníficos escritores y muy imaginativos, pero si no han nacido en ese momento que nací yo, pues escribirían sobre la colonia Narvarte, pero no ese momento preciso de la Roma, ¿no?